Subregional del organismo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Alicia? ¿A qué se debe este ajuste que hizo la CEPAL a su expectativa de crecimiento para México en 2018, si bien no fue en un porcentaje relevante? Por supuesto. Bueno, primero que nada hay que mencionar que hubo un cambio en las cuentas nacionales, el año base, a partir de 2017. Nosotros estamos estimando un crecimiento en México de 2,2% para este año. ¿Cuáles son los factores positivos y negativos? Por el lado positivo, hay un incremento importante en las exportaciones a Estados Unidos. O sea, de hecho, prácticamente hubo un incremento, una tasa de exportaciones de 13,5% mayor al 2017. Así es que eso es uno de los factores positivos. Por otro lado, el mayor precio de los hidrocarburos, que también tiene un cierto impacto positivo. Ahora, por el lado de por qué estamos viendo una pequeña desaceleración, si tú quieres, que tampoco es muy significativa. En parte, México, primero la contracción del gasto público, o sea, hubo una reducción del gasto público muy importante y por ese lado también se impactó la inversión. La inversión para nosotros es uno de los componentes de la demanda que más puede ayudar a tener, yo diría, niveles de crecimiento mejores en el mediano y en el largo plazo, y en el corto, de hecho, aquellos países de la región que tienen un mayor crecimiento este año son aquellos que han apuntalado la inversión. En el caso de México fue el caso contrario. En realidad la inversión física se contrae en 36,8% y realmente creo que eso tiene un cierto impacto en las mediciones de crecimiento. Por otra parte, sin duda, el tema de el pago de la deuda externa, que también es uno de los temas, aumenta. Tenemos la verdad un contexto externo mucho más complejo, en donde tenemos un dólar fuerte, tenemos menos liquidez financiera, digamos, en general, y creo que todo eso, digamos, se conjuga para tener en general en la región menores expectativas. Nuestra expectativa de crecimiento regional era 2,2 y hoy la tenemos en 1,5 para toda la región. México mantiene una trayectoria de moderado crecimiento y además su economía sigue expuesta a una serie de incertidumbres externas. ¿Nos tenemos que acostumbrar a crecimientos en torno al 2%? Espero que no. Creo yo justamente que nosotros hicimos en este estudio económico un análisis estructural de la inversión. Nosotros vemos que cuando México crecía a niveles de 6,8%, claro, estamos hablando de los 70s, principios de los 80s, donde México tenía tasas de crecimiento de 6,8%, el peso de la inversión era más o menos de 1,5%. El peso del consumo siempre es el más alto, por supuesto, si orientas al mercado interno. Creo que para México lo importante es apuntalar, por un lado, la inversión, por otro lado, el salario, o sea, los ingresos, y con ello apuntalar un consumo, yo diría, orientado a las clases medias bajas, a las poblaciones más pobres, y no tanto un consumo suntuario, sino un consumo interno que pudiera lograrse a partir de mayor inclusión social vía salario, mayor inversión, y no solo apostarle al factor de exportación. Sí, por supuesto, apuntalar exportaciones es importante, pero no descuidar el tema de la inversión. Hoy México tiene una tasa de inversión o un crecimiento de la inversión entre 2012 y 2017 de 0,5%. En otra década fue de 1,5%. Entonces, creo que por ese lado, cuando vemos la desagregación de la demanda interna, creo que para México es importante apuntalar inversión, apuntalar consumo y, por supuesto, mantener un nivel de exportaciones como el que tiene ahora. ¿Qué perspectiva tiene la CEPAL del gobierno entrante en México, que ha generado expectativas muy altas entre la población? Bueno, nosotros vemos con mucho entusiasmo lo que se está proponiendo en materia de inversiones, por ejemplo.
precisamente creo que es un gobierno entrante que tiene muy claro el tema de las inversiones, no solamente públicas sino privadas, o sea, la importancia de que la inversión pública se convierta en una potente palanca para atraer a la inversión privada, y yo creo que esa es una propuesta muy interesante. Hay que verla proyecto por proyecto, por supuesto, pero se han anunciado proyectos de inversión muy importantes como el Tren del Sureste, como por ejemplo lo que se pretende o lo que se puede hacer en la frontera norte, la conectividad entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, es decir, hay una idea clara de que la inversión y la inversión física, la inversión en infraestructura puede ser importante. Nosotros en el estudio vemos que cuando se invierte en maquinaria y equipo en una proporción adecuada con la construcción, también se logra mayor innovación tecnológica, que es otro gran tema, es decir, cómo convocar, cómo lograr que la inversión pública apuntale y te atraiga inversión privada y con ello puedas lograr tus metas, que abras un frente de expansión en materia de infraestructura, en materia de inversiones productivas, en ciencia, tecnología, en digitalización, en conectividad. Yo creo que son grandes propuestas y si eso lo acompañas con incrementar el salario, creo que ahí tenemos propuestas muy importantes. ¿Qué opinión tiene de medidas anunciadas por el nuevo gobierno, como por ejemplo el mayor control en las compras del sector público? Bueno, te cuento, antes de dejar el tema del próximo gobierno, quiero decirte que uno de los temas que nosotros hemos analizado muy positivo es el tema de compras públicas. En realidad creo que es una propuesta muy interesante para poder ordenar internamente este tema de compras y de contratación pública, que creo que le daría al país realmente una posibilidad productiva y sobre todo de incorporar a la pequeña y a la mediana empresa, a los proveedores, realmente tener una política muy activa frente a los proveedores en diferentes cadenas de valor. Panamá sigue siendo el campeón del crecimiento en Latinoamérica y Dominicana en el Caribe. De Venezuela ni hablamos, que es caso aparte. El tema es la brecha de crecimiento entre los países de la región. ¿Cómo andamos ahí? Mira, República Dominicana y Panamá, que son, la verdad, son los punteros del crecimiento este año, lo que marca la diferencia es precisamente la inversión. República Dominicana tiene tasas de inversión importantes, lo mismo que Panamá. Panamá, por supuesto, siempre asociado al tema del canal, pero siguen avanzando mucho en materia de construcción, construcción inmobiliaria, carretera, infraestructura en general, y República Dominicana también ha hecho de la inversión. Alicia Bárcena, le aprecio mucho sus comentarios. Muchas gracias, Víctor, un placer, ¿eh? Esta mañana en el